Buenas noches, animales sueltos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar del otro lado. Acomodo la camisa ahí porque Sofi me está viendo, mi compañera y mi encargada de vestuario. Bueno, gracias. Como siempre arranco diciéndole gracias. Creo que es lo más importante para arrancar un programa de televisión. Estamos en vivo como siempre, 11:15. Fíjense qué buena mesa, qué linda mesa. ¿Y quién nos acompaña hoy? Nos acompaña Alfonsín, Ricardito Alfonsín va a estar charlando con nosotros en minutos nada más. Ahí está Mariano, ya está preparado Javier Calvo, Fernando Carnota, que trae un mapa de la provincia de Buenos Aires donde se gana y se pierde la elección. Terrible. Terrible, me titula Fer. Ya listo Rosendo Fraga para seguir con lo que anoche empezó a contar, que tiene que ver con la posibilidad de que metan en cana a Guaidó. Bebo y los dólares, qué va a pasar con los dólares, qué va a pasar con el peso en Argentina, con los dólares en Argentina, y Romy con la situación judicial de Florencia Kirchner y además detalles que llegan desde Dolores. Pero toda esta noche que va a articularse desde la política, porque tenemos a Alfonsín en la mesa, tenemos radicalismo en la mesa, tenemos interna, laboratorio del PRO a pleno con Javi, va a tener un antes y un después, en realidad va a tener un corte en el medio, en unos minutos nada más, cuando recibamos a Enrique de Rosa, que aún no está en la mesa. Lo vamos a sumar a Enrique en unos minutos nada más. Enrique va a venir a tocar o va a venir a ahondar, va a venir a discurrir sobre el ego, sobre la personalidad, pero básicamente sobre el ego en la política. Yo vengo del mundo del periodismo deportivo, vengo del mundo del fútbol. Yo he visto fracasar grandes, pero grandes grupos de jugadores o grandes posibles equipos porque había 2 o 3 con un ego muy mal colocado, o había un par de jugadores o 3 jugadores que rompieron un vestuario porque se creían más de lo que eran y tiraron todo por la borda. Es lo peor que puede haber en un grupo. Una persona con su ego, con su yo, con su ego mal colocado, con un tipo que se crea mucho más de lo que es. A veces en este medio en donde nosotros trabajamos en televisión se dice que si no tenés un poco de ego, no podés salir en pantalla. Es una frase hecha en los pasillos de los canales de televisión. Y esto va para mis compañeros porque no solamente el que conduce. Los que salen en televisión es como que tienen un ego, salen en televisión. Son especiales. Son algo egocéntricos porque salen en televisión. Siempre se dice, es una frase remanida y hecha en la televisión. ¿Y saben qué nos vamos a preguntar hoy, en un rato, en unos minutos, cuando vayamos a la segunda parte del programa? ¿Cuánto juega la personalidad y el ego de los que van a definir sus candidaturas en los próximos días? ¿Cómo le haces a decir o cómo le decís a un tipo que mide 7 que no va a llegar a medir 25 o 30? ¿Cómo le decís a uno que cree que puede jugar de 10, que está para jugar de lateral por derecha o a lo sumo de 5? ¿Cómo le decís a un líder político, mirá, la verdad no te conviene ir, en esta correte? Hoy, por ejemplo, hubo una definición muy fuerte de Macri, pero muy fuerte. Yo estaba escuchando, y voy a decirlo, hice un zapping radial, estaba en Radio Nacional, en la AM870, estaba Macri en vivo, estaba hablando desde Entre Ríos. Y cuando dice la frase de Vidal, Vidal es tan buena que la queremos poner en todos lados, pero va a ir como candidata a gobernadora, dije, uy, qué declaración esa. Entonces, de ahí dispara luego las discusiones por quién va, si va a la interna, si la Baña cree que no tiene que ir interna, si el peronismo alternativo, el peronismo federal. Bueno, todo eso lo vamos a poner en un informe y vamos a estar hablando de la personalidad, del ego, y si algunos en la política se creen más de lo que son. Y eso finalmente lo terminamos pagando nosotros. ¿Qué pasa con la política? Si te vuelve loco, te peinaste 2 veces, saliste en televisión, te pidieron 4 autógrafos, no pagaste en un restaurante, te acomodan el auto cuando vas a un cine, ¿cómo le va? Venga, déjemela. Y ya te volvés loco, ¿viste? Ya abrís la heladera, se prende la luz, ya te peinás. Es difícil este mundo de la tele, de la política, del ser conocido. Y por ahí en política esto te vuelve aún más loco. Y más si la pegaste de grande. Si la pegaste de grande es dramático. Dramático. Si encontraste que te reconoce la gente y no lo fuiste viviendo
en pequeñas dosis desde pendejo, te vuelves loco. Chocás pero contra un iceberg así de frente y le pegas un cabezazo en témpano. Así que es una noche interesante de distintos puntos de vista, pero vamos a arrancar con una noche, como yo decía, realmente para mí un lujo tenerlos a todos reunidos acá. ¿Cómo anda, muchachos? ¿Cómo anda, Ricardito? ¿Cómo andas, Ale? Bien, gracias por la invitación. Gracias por venir, Ricardito. ¿Cuánto influye y después vamos a hablar de política aquí, Rosendo? ¿Influye la personalidad? ¿Influye la forma de ser de un político? Decisivo. Yo suelo usar una frase, ¿no es cierto? Los líderes políticos cambian de ideología por conveniencias, intereses, circunstancias. Y hay muchos. Lo que no cambia es de personalidad. Y te equivocas menos previéndolo a un político por su personalidad que previéndolo, por ejemplo, por su ideología. Yo no había hablado de esto con Rosendo, no peloteé el tema con Rosendo. Lo empezamos a hablar con producción. No, es más, Rosendo ni sabía que habíamos armado esto. Que diga esto, Rosendo, que es un intelectual, un estudioso de la política, realmente me sorprende. O sea que no se puede aprender más de la personalidad de un político que de su ideología política. Para mí sí. El liderazgo político, mi opinión, la clave es la personalidad. Mirá vos. Ahora, pero Rosendo, pensando en eso, entonces uno puede deducir que Cristina Kirchner va a ser candidata sí o sí. Yo creo que es lo probable. Y la primera causa por la cual creo que es probable es esa. Claro. Yo te podría decir una análisis y decir, mira, va a ser porque puede ganar o perder, te podría decir, va a ser porque ella perdiendo siguió siendo líder de la oposición, te podría decir, va a ser porque el 30% se le dispersa, si no es candidata, etc. Pero yo creo que la primera causa por la cual probablemente va a ser es su personalidad. Dame 10 segundos. Dame de paño para vender, porque me olvidé, de paño sin audio, un pedacito de la cobertura que hizo Leuen en la marcha de hoy. Leuen con una capacidad única para cubrir el exterior, paño, apenitas paño. Es una joyita lo que logró Leuen hoy. Ahí lo ven, plena lluvia, laburando. Solo el ojo de Leuen y la cámara de Leuen, la cámara de animales sueltos, puede haber cubierto como cubrieron hoy esto. Así que quédense porque también es un interesante material que vamos a compartir. Perdón, Romy, te interrumpí y hablamos con Ricardo. Decía que tanto en el caso de Cristina Kirchner como de Mauricio Macri, más allá de los egos o de las personalidades, puede haber condicionantes que hagan que por ahí no jueguen. Bueno, Macri dijo que iba a jugar, pero Cristina Kirchner... la situación de la hija, por ejemplo, que en un rato vamos a hablar, de Florencia, que está en Cuba, que no se sabe si va a venir, la posibilidad de que ella no la vea con una hija chiquita acá. Yo no sé si eso va a ser que tal vez su ego, su posibilidad, la condición humana. Y bueno, y sí, la condición humana, el cansancio de Macri, el hartazgo, el enojo. Digo, son todas cuestiones. Es lo que no entra en ningún análisis político. Cuidado. Esa es la clave de la personalidad del líder político. Macri no se va a cansar. Macri no se ha cansado. Lo que dice, no, Macri se iba a quedar un mandato y después se va a ir a vivir a Cerdeña. Sí, pero hoy lo estás peleando por la reelección. De hecho, hoy bajó el plan B. Sí, hoy Macri bajó el plan B. Escúchame. Hoy no hay un rasgo de la personalidad. Yo lo conozco a Mauricio Macri, perdón, antes que ustedes. Claro. O lo conozco en la época de Boca. Por ahí, Mariano, lo conocés de antes. Hoy es Macri puro. Porque hoy tiró lo que tiró, yo no sé si estaba en carpeta para que lo bajara así, y si necesitan el plan B con B corta, hoy enterró el plan B con B corta él. Eso es parte de la personalidad de él. Yo creo que se llama. Y Cristina, para mí Cristina, es mi opinión, ¿no? Ella la ha llevado a su hija a Cuba para resolver la única vulnerabilidad que podía condicionar su candidatura. Pero ¿cómo lo resuelve si la posibilidad de no verla más existiría, por ejemplo? Pero ella se queda en Cuba. ¿Quién? Florencia. Y ella presidenta acá y no la puede ver a la hija más. Pará. Una vez que... A ver, vamos a la parte... Una vez que es presidenta ya está... Pará, son 8 meses. Olvídate. Bueno, está bien. Viene con todos los honores. Está bien. Son 8 meses y viene curada. Me ayudan, empezamos a conversar, Laboratorio del PRO a pleno, vamos a estar charlando con Mariano de esta cuestión de Florencia, todo es de todos. Ricardo, estuvimos hablando todos estos días, la centralidad pasó a ser de ustedes, de los radicales. ¿Ganaron algo en estos últimos días? O sea, ¿se pusieron en otro lugar? ¿Se pusieron firmes por primera vez?
En la defensa de los cargos estuvieron bastante firmes. Donde no estuvo muy firme el partido fue en la defensa de las ideas, que es lo más importante, Ale. Ya lo he dicho varias veces. Pásamelo en limpio. En la defensa de los cargos del partido, eso es como la personalidad que no se cambia. ¿Viste? La pelea por los cargos a esa no se renuncia fácilmente, pero es más fácil, como decía Rosendo por ahí, negociar las ideas. No, a ver, no quiero ser duro con el partido. A mí me hubiera gustado que el partido ponga su líbido, ponga la misma pasión que pone en la lucha por los cargos, en la lucha por las ideas. Hubiéramos evitado muchos errores, hubiéramos ayudado mucho más al PRO. Pero hoy para defender las ideas no necesitas cargos. No, si vos no necesitas poder, y bueno, relación de fuerza en el Parlamento, ¿qué te parece que no teníamos? No, señor. Si hay una contradicción entre lo que vos crees que hay que hacer, ¿no se oye? No te si hay escucho, una yo te escucho contradicción lejos. entre lo que vos crees que hay que hacer y lo que cree el presidente, prevalece lo que quiere el presidente, desde luego. Además, Cambiemos no es una coalición de gobierno, gobierna el PRO, con más razón todavía. Eso no estoy queriendo desresponsabilizar al partido, porque nosotros tenemos mucho que ver con el triunfo, o por lo menos tenemos algo que ver con el triunfo del PRO. Nos hacemos responsables. Por esa razón, bueno, no solamente teníamos el derecho, sino la obligación de tratar de evitar que se cometan errores, que era lo que habíamos dicho cuando se conformó este acuerdo. A mí a veces me dicen... ¿No los escucharon? No, yo creo que el partido... En primer lugar, es la primera vez que el partido hace una alianza de estas características y sin tener la hegemonía. En las elecciones perdimos y por mucho, ¿no? Entonces, bueno, eso conmocionó al partido. Yo creo que le costó al principio acomodarse a esa situación, a la conducción, sobre todo... Estás hablando de las PASO. Claro, las PASO perdimos golpeados, y sí. por mucho. Sí, y nos costó, bueno, adaptarnos a esa situación. No sabíamos la conducción. Yo creo que hubiera sabido cómo manejarla, pero bueno, tampoco no es ego esto, no es ego. No hay tanto ego en política, es como cualquier otra cosa hay en política, ego en todo caso. Pero sí hay personalidades. Se achicaron después de la PASO. Pero yo creo que no le encontraron el agujero al mate, para decirlo como decimos en Chascomús, no le encontraron el agujero al mate. Bueno, ahora, primer mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, bueno, ahora tipo con experiencia, con oficio, con experiencia de gobierno, incluso no con know-how político, tendríamos que haber comprendido que nuestra responsabilidad era... Bueno, tratar de evitar que se cometieran errores, eso lo dijimos expresamente. Escuchame una cosa, ustedes, y abro a toda la mesa, ustedes, ¿a vos te alcanza a vos como radical, un vicerradical? A ver, Ale, vos sabés que a mí me han cargado un poco. ¿Ustedes creen que los problemas que tienen los argentinos tienen que ver con la Michetti? ¿Que se van a resolver cambiando al vice? Se van a resolver cambiando las políticas. Por eso yo le digo a mi partido, y estoy seguro que lo va a hacer, que no vaya a discutir los cargos. Si va a discutir los cargos, que discuta la presidencia, Ricardo, que no la vice. A ver, pero Michetti desde la vicepresidencia no te va a cuestionar ninguna decisión. Un radical en la vicepresidencia te va a discutir las políticas. Mirá, o debería tener otro peso ese cargo para discutir las políticas. Sí, de todas maneras, vos sabés que así es en política, y yo lo sé. Te puede complicar si vos querés un presidente, pero no te puede cambiar un vice. Pero no te puede definir la política de un gobierno un vice. Nunca he visto semejante cosa. Te remito a Cobos, ¿no? Bueno, un caso, una medida. Pero no están discutiendo Tampoco, eso, están discutiendo otra cosa. Están discutiendo que frente a la debilidad del gobierno necesitan el poder territorial del radicalismo y entonces ahora están más fuertes. Necesitan cada ¿el poder voto. para qué? Para ganar las elecciones. ¿Y para qué? Los necesitan, ¿cómo no Pero los van a ¿para qué necesitar? querés ganar las elecciones y para qué querés el poder? Esto es lo que digo. ¿Para qué querés ganar las elecciones? El poder se detenta. Pero vos estás Bueno, criticando ¿cómo de una manera... porque quiero realizar determinadas políticas, no cualquiera. Pero, Ricardo, eso es lo que yo creo que... Bueno, así aprendí yo que es la política. No es el poder por el poder mismo o el cargo por el cargo mismo. ¿Cómo para qué? ¿Por qué les parece extraña esta pregunta? ¿Para qué quiero el poder? ¿Para hacer esto o lo mismo lo contrario? Nos parece extraña, Ricardo. Sí. Nos parece extraña la respuesta. Nos parece extraña, en serio. No, así estamos, el tema es que vos estás planteando un cambio de política. Vos no estás hablando de cargos, vos estás planteando un cambio de política. Ideas. De camino, de política económica, de política Sí, señor. de diferente tipo.
Y el radicalismo no está cuestionando eso. Bueno, por lo bien. general, no está cuestionando Bueno, eso. hay parte del radicalismo que no cuestiona y ese creo que fue el error. Nosotros nunca dijimos que éramos un partido que pensaba igual al PRO. Nunca lo dijimos. Es más, a ver, no hay que ir sino a internet y fijarse en aquella convención. Se dijo, sabemos que somos fuerzas que pensamos distinto, y muy distinto. Yo me acuerdo de las cosas que decía el PRO de la Unión Cívica Radical hasta el 2015. Y las cosas que nosotros decíamos del pensamiento liberal, digamos. Somos partidos muy distintos que por una razón muy particular, que tiene que ver con la necesidad, o tenía que ver con la necesidad de aventar las amenazas que pesaban sobre la República, se unieron. Pero a propósito de esto, el partido dijo, quien fue el candidato a presidente nuestro, dijo, quédense tranquilos, sabemos que somos partidos diferentes. Y si no nos toca ganar las PASO, bueno, quédense tranquilos porque vamos a hacer todo lo posible para evitar que se cometan errores, para tratar de influir en las decisiones, no acompañaremos decisiones que creamos que no son buenas para el país. Pero, ¿Acaso Ricardo, podríamos haber dicho perdóname, lo contrario? Esas amenazas que ¿Qué decís, amenazas? las amenazas en el 2015 que vos decís, hicieron o nos obligaron a unirnos a un partido Sí. del cual teníamos diferencias Sí. muy, Ideológicas. muy notorias. ¿Hoy desaparecieron esas amenazas? Porque yo entiendo que aquella amenaza era que el kirchnerismo siga. La amenaza hoy es, en teoría, que el kirchnerismo vuelva. ¿Desapareció esa amenaza? No, ¿y en qué se contradice eso con lo que yo digo? Porque en No, aquel lo que momento yo digo habíamos es- dicho esto. No, pero espera, yo lo que digo es, en aquel momento vos estás diciendo, o entendí, corregime, en aquel momento nos unimos ante la amenaza Pero de que el con esto, kirchnerismo no. siga. Yo digo, ¿esa amenaza desapareció? Pero te olvidás de decir otra cosa que yo dije. A ver, dale, decime. Yo dije además que habíamos dicho, nos unimos por esto, pensamos distinto, eso sí, no vamos a acompañar cualquier decisión, vamos a procurar que no se cometan Y errores. eso no pasó. Eso no lo hicimos. Es que podríamos haber dicho lo contrario. Podríamos haber dicho, a ver, imagínense ustedes, que hubiéramos dicho en la convención nosotros, somos partidos distintos, pero no se hagan ningún problema, porque si cometen errores, los vamos a avalar. No vamos a tratar de evitar ningún error. Y además vamos a acompañar todas las decisiones que sean malas para el país. Podríamos haber dicho eso. Pero qué errores Desregular la cuenta capital, por ejemplo, Ale. ¿Qué es desregular la cuenta Bueno, capital? por ejemplo, no tomar precauciones para que los capitales que ingresen no puedan irse cuando ellos quieran tomando ganancias, como ocurrió, por ejemplo, en el 2018. Pero eso era- Por ejemplo, evitar que se liquiden exportaciones. Pero, Eso es Ricardo, muy liberal. pero eso lo criticaba Cambiemos cuando venía acá, o lo criticaba Macri. Yo le hice 32 notas acá. Ellos decían que eso no iba a pasar en su gobierno. Pero nosotros no. ¿Qué pasaba con Kirchner eso? Nosotros no, nosotros criticamos, por ejemplo, a ver, muchachos, estoy diciendo, porque si no es como si no nos escucháramos, sinceramente le digo. Estoy diciendo, nosotros nos juntamos por la República, pero gobernar no es solo la República, no es solo cuidar la República, gobernar es mucho más que eso, ¿no? Bueno, muy bien. Dijimos que si no nos tocaba ganar las PASO, como somos partidos diferentes, vamos a procurar influir en las decisiones evitando errores. Bueno, muy bien. Por ejemplo, nosotros no pensábamos que había que eliminar la obligación de liquidar divisas. Eso era de regular financieramente o de regular la política cambiaria. Déjame pelotearlo con Bebo. No, Bebo, pero, ayúdame. No, desde un principio, cuando él señala que tenían alguna diferencia, que en realidad no están en desacuerdo con la política social de Carolina Stanley, no están en desacuerdo con la ayuda social que haya No, aumentado. yo aprobé más cosas. El eje fundamental de la disidencia que él está planteando, que no piensan todos los radicales como Alfonsín en eso, es la economía. En la economía ellos son, a ver, ¿cómo te puedo decir? Tienen más injerencia del Estado, creen que el Estado tiene que tener más influencia en algunas decisiones, mientras en el PRO están los otros que creen que el mercado tiene que tomar más decisiones que el Estado. Yo creo que en el fondo la esencia es eso. Después de ahí en adelante podemos discutir un millón de cosas. Sí. Podemos discutir si vamos a hacer control de precios o no control de precios, porque ellos en el fondo siempre tuvieron un ala, siempre tuvieron tres alas, de centro, izquierda y derecha. Es así. Sí, pero bebé, nosotros Viene de la estamos, etapa de- estamos en la Internacional Socialdemócrata. Por nosotros. eso, No es que yo por sea eso. así. Usted El estaba de acuerdo partido con está- Cafiero, porque Cafiero era la socialdemocracia. Parecía que se arreglaban las dos. Cuando Cafiero ganaba en el 89 se iban a unir las dos. Cuando ganó Menem se terminó porque llegó el No, a mí aluvión me sorprende, peronista auténtico. Es así. ahondá donde No, acaba no, de no, hablar, claro. acaba de decir algo Ricardo, ¿Qué? por favor andá ahí. A ver, Porque dale. lo que se le criticaba al gobierno pasado, y lo decían los de Cambiemos, y Sí. perdón, los del PRO, Sí. era, ahora con este gobierno, me acuerdo, me lo decían ahí en esa mesa, ya con este gobierno, el que viene a invertir 300 millones de dólares a la Argentina y gana
30 millones de dólares en el año, si los quiere sacar, los saca. Sí. Si los quiere llevar, los lleva. No Sí. como ahora que están obligados a dejar la plata acá. No, Ale, yo hablo a la inversión, a la timba financiera. No, él habla de los bonos. Timba final, claro, de lo que compran un bono golondrina, de lo y que pasó en pueden los irse cuando 90. quieran. O sea que vos- Eso, había una en todos los países del mundo, ¿o creen que no hay Sí. regulación? No, por lo menos tenés que... Los países que O sea, que el que necesitan compra dólares- un bono argentino, no entiendo. Pero tiene, a ver, Chile, por ejemplo, vos no podés traer en Chile 1.000 millones y decir, ven, me lo llevo cuando quiero. Tenés que tenerlos un plazo. Sí, Para dale no su plazo a alentar los capitales la de golondrina que especulación. llegan, eso es lo que está diciendo. Que es la lógica, esa es la lógica. Pero además otra cosa. No habla de la quieren economía general. Vos a hablás ver, la de los liquidación de divisas. ¿Sabés de qué época es eso? De la época de Ilia. Sí. Bueno, nosotros teníamos posición. No es que yo haya planteado discrepancias. Además, siempre lo hice de manera respetuosa, de manera constructiva. Era mi partido hasta el 2015 el que decía estas cosas, no yo. Sí, pero tuvieron siempre cosas buenas y malas en eso, en el asunto está de bien, la a tu intervención. juicio, para mí Porque era Ilia buena. también Pero lo que quería, pasa que, quería ¿sabes qué controlar los pasó, capitales, Ricardo? pero ustedes anularon los A partir contratos del petroleros. 2000 Y esto, ¿viste? hay Era una un error. diferencia Y bueno, sustancial. era un error, ese es tu punto de vista. Bueno, Yo era lo un entiendo, error. pero ¿qué Ricardo, querés? Los partidos se diferencian. ¿sabés qué Lo que pasa? para mí es un error, Ricardo, para el PRO es un acierto. ¿Sabés qué pasa, Ricardo? No, Hay pero una diferencia hablo de sustancial. pro, Hasta el hablo de 2015, desarrollismo. vos decís el partido Desarrollismo. pensaba esto, no yo. Es radical. Y después del 2015, una parte del partido empezó a tomar responsabilidades de gobierno y de gestión. Los gobernadores radicales. Por eso. Por eso Con más se empezaron razón, a dividir. Con más razón tendríamos que haber, sabiendo que nosotros podíamos haber evitado errores, teníamos que haber hecho conocer los errores, con más razón. A vos tenés que alguien... Yo cómo me justifico ante mí mismo que acompaño una decisión que creo que no es buena para el país. ¿Qué crees que es gobernar? Ganar una elección y te sentís obligado a hacer cosas que vos crees que no son buenas. ¿Pero algunos radicales se sintieron cómodos con los cargos? No sé. Ah, no, sí sabe. Domina. Sí sabe. Entonces, yo lo El que te primer digo que ministro las de Economía peleas... fue Alfonso Pratgay. Algunos que se venía del sintieron radicalismo. cómodos con los No, pero cargos no está y dejaron de afiliado al discutir radicalismo. ideas. Che, Javier, pero vos supuestamente tenés ganas de venía del atribuir- radicalismo. No, ¿qué venía del radicalismo? ¿A qué le llamas? Venir del radicalismo. Bueno, había trabajado con Lilita Carrió, también tenía simpatía con el radicalismo, ¿Y eso qué integraba tiene que mesa ver? de ¿Pero asesoramiento eso qué tiene que de ver? economistas Eso que te- a ver, radicales. mira, yo te voy a decir una cosa que no me la van a decir a mí, porque yo fui 2 años diputado. Yo no ingresé nunca por el PRO, ni por Cambiemos. Pero yo fui 8 años diputado. Los últimos 2 fui diputado por... Integré el bloque de Cambiemos. Nunca nos consultaron. Pero yo no lo responsabilizo al PRO. Nunca nos consultaron. A veces cuando se hacía algún cuestionamiento, ustedes lo escucharon acá. Se decía, ¿qué parte no entendiste de lo que hay que votar de la ley? Ustedes lo escucharon acá. Pero yo respeto mis ideas. Yo no puedo decir una cosa un día ¿Cómo que y otra parte no cosa te, otra. te lo decían de una? La contraria. Te lo bajaban directamente, se los daban. Se lo dijeron a ustedes acá, chicos. Yo vi el programa. Pero no sé Ricardo, que no se nos y consultó. en ese momento Ahora, no la hicieron culpa. autocrítica. Pero sí que había que haber hecho. Claro, yo le pedí a mi partido. Porque, a ver, no hubo un acuerdo programático. El presidente dijo, no es una coalición de gobierno. Y tiene todo el derecho de decir eso. Ahora, muy bien, no cambiemos las cosas. No era una coalición de gobierno. Muy bien, pero eso no significa que nosotros no tengamos derecho a opinar. Rosendo, Ahora, si perdón. ustedes están todos de acuerdo con lo que hizo el gobierno, bueno, No, comprendo que me digan esto. no, Ahora, ¿yo qué querés que te diga? no, Si yo no. creo que no Mirá, fue bueno, no le te tengo fue que muy decir bien al que mi gobierno. partido Bravo, debía haber... quizás. No, muchachos, pero es que salen como una... porque yo he dicho que nosotros hemos acompañado decisiones que creíamos hasta el 2015, ¿querés te nombre otras, más claritas todavía, que no debíamos haber acompañado? Bueno, me dice, ¿pero cómo? ¿Por qué no debías haber acompañado si tenés responsabilidad de gestión? Precisamente por eso. Pero los que tuvieron responsabilidad de gestión no cuestionaron. Quienes tenían más cercanía a la Rosada, no cuestionaron. Sí, Es eso cierto. fue, pues por eso yo transité en el desierto en mi partido y pues, bueno. claro. Rosendo, ¿qué hace? Sí, me Rosendo, pega. dale, perdón, Rosendo. Yo quería plantear una observación política, como dijo Ricardo, al radicalismo no le fue bien electoralmente. No. Territorialmente tiene muchos intendentes, pero solo 3 gobernadores. Pero me parece donde el PRO no ha hecho una valorización adecuada del radicalismo es en el Congreso de la Nación. Exacto. Fíjate, en el bloque de diputados, mitad y mitad. Y en senadores, bastante más de la mitad tiene el radicalismo. Y esto, es decir, el aporte del radicalismo para la gobernabilidad de Cambiemos en el Congreso de la Nación ha sido decisivo. Pero lo pones más loco, Ricardo, con esto. Porque le das No, más la razón. me da la razón. Claro. Pero es que es así. Claro, Al fin, no, no claro. me pone Que lo- no, claro, te estoy al diciendo fin, en buen al sentido, fin. como No, que pero lo volvés malo. está bien. Por- El rol de ustedes es contradecir. No, pero yo pero te Ricardo, digo, entender lo que quiero decir. Quiero decir que, al contrario, lo que estás diciendo es, vos estás diciendo,
los apoyamos, le dimos los votos, los ayudamos a ganar y no participamos nada. Y No, él no, te está muchachos, diciendo... yo no digo eso, porque eso se puede entender sinceramente. A mí me da vergüenza, ¿vos sabés? Me da vergüenza estas noticias que salen estos días. Eso de que el partido ahora lo están tranquilizando con un cargo. Unos mimos que le hacen. Que les hacen unos mimos. ¿Te da vergüenza? Claro. No, pues este, este es Alfonsín. Bueno, o sea, no pero, tenemos acá a Pepito Pepiroli. Este es Alfonsín. Siempre una dosis, tenés siempre hay Alfonsín una acá. dosis de pragmatismo en política, muchachos. Romina, Fernando, Javier, Mariano, Ale, Rosendo y Bebo. Siempre hay una dosis de pragmatismo. Yo le digo a los correligionarios amigos míos, es una dosis, no una dosis de ideas. Lo que es una dosis es el pragmatismo. Bueno, no puede ser que vos te sientas obligado porque perdiste una elección, no forma parte de la naturaleza de las cosas. Tenés que acompañar decisiones que vos crees que no son buenas. ¿Sabés lo que dijimos nosotros con relación a la política minera? Fuimos a marcha nosotros. A Julio Martínez, ministro de Defensa de este gobierno radical, hoy senador, lo balearon con bala de goma en la marcha, porque creemos que es muy mala. No es que estemos contra la minería a cielo abierto como hacen los lobistas de la minería que quieren colocarnos en esa posición. No, estamos contra la política minera. Esa que está en la ley que se sancionó en el año 92, creo que la hizo el Banco Mundial a esa ley, durante la década del 90, que es muy mala económica, es muy mala fiscalmente y es muy mala ambientalmente. Y vamos a pagar las consecuencias de estos errores. Igual no sirvió porque no hay inversiones como hay en Chile. Señores, quiero mostrarles Chile en controla esta mucho noche, más, en esta noche que va así, en este derrotero, y estaremos hablando en un rato, vamos a agregarle una dosis de psicología o de psiquiatría o de psicoanálisis a la mesa cuando hablemos de la personalidad y el ego en los políticos. Quiero compartir ahora lo que pasó en el día y lo que está pasando. ¿Sigue la Campe o ya se levantó? Ah, se levantó hace un rato entonces, hace unos minutos. La ciudad fue un caos. Estamos a meses de las elecciones. Muchos dicen esto va a seguir increciendo, esto va a seguir subiendo, esto cada día está peor. Entonces, con todos mis compañeros, acá vamos a hablar de justicia, vamos a hablar de economía, hablamos de política, pero tenemos que analizar qué pasa en la calle, qué va a pasar de acá a las elecciones. Vean ustedes con sus propios ojos qué pasó hoy en esta ciudad, gran cobertura de Lehuen. Vean. Animales Sueltos llegó al Congreso de la Nación, donde en estos momentos centrales de trabajadores y movimientos sociales se encuentran manifestándose aquí para que haya más trabajo y más producción nacional, y obviamente el descontento contra el presidente de la Nación se hace sentir en la calle. ¡Esto es el pueblo! Una jornada en defensa del empleo y la producción. Sí, en defensa. ¿No te convence mucho? No, es una protesta más de las numerosas que ha tenido este gobierno. ¿Se va a ir a un paro general este mes? Hay condiciones para un paro general. Hay que confiar en que cada protesta cada vez va golpeando más la poca imagen, si es que le queda, de un gobierno que no ha acertado en ninguna de sus medidas económicas. Bueno, la lluvia hace que algunos manifestantes se empiecen a retirar. Los que sí permanecen intactos es el gremio de camioneros que persiste a la lluvia y está esperando que lleguen Pablo y Hugo Moyano. ¡Paro, paro, paro! ¡Paro general! ¡Paro, paro, paro! ¡Paro general! Caer dijo que la gente no tenía ganas de parar. Y me parece que el que no tiene ganas de parar es él por la guita que recibió por las obras sociales. La realidad es que la CGT es socia del gobierno. No hacen el acto para que no le volteen el atril. Pero ahora los van a despertar, la gente los va a colgar. Un grueso importante de la sociedad ya se dio cuenta que ha sido un gobierno cínico y mentiroso y que ojalá los compañeros que conducen la CGT también tomen debida nota que están dadas las condiciones absolutamente para un paro nacional y un plan de lucha. Si Daer hoy entiende que es importante hacer un paro, bienvenido sea. Tardó un cacho, pero la verdad que es importante que eso pase. ¿Ustedes están de acuerdo con ir a un paro general o no? No, si nosotros vamos a un paro general, termina mal esto. Y el gobierno lo sabe, porque nosotros no queremos ser más responsables que cada vez que cae un gobierno los sindicatos son los culpables. Nosotros no nos vamos a prestar a que se caiga el gobierno de Macri, que se vayan solos. No hay política social que alcance cuando el modelo económico es una fábrica de pobres y por eso hoy nos manifestamos. Les pedimos que no repriman a la movilización. Les pedimos que retiren la represión. Estamos haciendo un reclamo social. Es una barbaridad.
Ministra de Desarrollo Social, atienda los reclamos sociales. Bueno, ¿usted escuchó lo que dijo los gastronómicos? Sí. O sea, tan lineal es, un paro general puede lastimar. En la calle hoy se vieron dos cosas. Por un lado se vio la calentura que hay de la gente que se manifiesta a través de... Y también se ve la interna que hay entre organismos sociales, algunos gremios y la CGT. La atomización de los actos. Absolutamente, porque de la CGT no nos olvidemos, de la dirigencia de la CGT se separaron ya hace un tiempo algunos de los gremios más combativos, camioneros, bancarios y otros gremios que ahí los veías representados hablando en contra de la CGT y partidos de izquierda diciendo también la gente los va a colgar. Sí. O sea, ahí también hay una interna manifiesta. A ellos los responsabilizan de que no haya una huelga general, que es lo que quieren los gremios más combativos, y la CGT la ha venido pateando, la ha venido orejeando, y entonces desde ese punto de vista hay una presión que hasta ahora la CGT no se ha hecho cargo para que haya un paro general. Por eso resultaba hasta jugado por parte del gremio gastronómico, el dirigente gremial gastronómico, que dicho sea de paso apoyan a la baña, que un paro general no, porque se puede caer el gobierno. Estamos locos. Estamos locos. 14 nos hicieron a nosotros. Estamos locos. 14, ¿no? Sí, 14. A mí lo que me llama la atención de esta cosa es que yo siempre digo, mirá vos, Romina me dice que me apasiono, que yo no necesito tener bronca para defender mis ideas. Sí, pasión. Pero yo no le atribuyo a nadie malas intenciones, ni cipayo, ni antipatria. No, simplemente me alcanza con no coincidir con esa idea para defender las propias. Porque además eso es de manual. ¿O creen que es más fácil resolver problemas severos, serios, como lo que tenemos nosotros y los que va a haber que resolver después del 2019? Muy difícil. Sí. Me preocupa mucho más que las elecciones eso. ¿Creen que es más fácil resolverlo agraviándonos, faltándonos el respeto, ofendiendo? ¿Viste lo que le dije? ¿Viste lo ¿Creen que es más fácil eso? Bebo, se lo hacían para debilitar. Bebo, quiero mostrarte un corte de Duhovne en TN. Y quiero que me digas, está dentro de la hoja de ruta que tenés vos. Quiero que analices lo que declara Duhovne. Quiero que lo charles en la mesa o lo charles y lo converses con ellos. Dios mío. Bueno. Escuchá a Duhovne en el canal Colega, en TN. Esto dijo Duhovne y analízalo. A ver si lo que dice es cierto o nos canta falta en video con 21. Ya cantó varias veces. Bueno, vamos a ver que orejale las cartas que tiene. ¿Tiene buenos naipes o nos está cantando falta en video con 21? Mirá, escuchá lo que dijo. Nosotros sostenemos que lo peor de la crisis ha quedado atrás, nos alejamos del epicentro, de la crisis cambiaria, ¿no? Porque lo que hemos tenido el año pasado fue una crisis cambiaria, estamos mucho menos expuestos a los humores del mercado internacional y eso se va a sentir en una economía donde gran parte de los desequilibrios han sido corregidos. Tenemos ahora un tipo de cambio que es competitivo, exportaciones creciendo, vamos a tener un año de cosecha récord. La deuda que hemos tenido que emitir en estos años es el reflejo del déficit que nos dejó el kirchnerismo, en un contexto en el cual hemos dejado de emitir dinero desde el Banco Central para el Tesoro y vaciar las reservas del Banco Central, y el déficit lo financiamos con deuda como hacen todos los países normales. En la medida en que dejemos de tener déficit y pasemos a tener superávit, la deuda no solo deja de subir, sino que va a empezar a bajar. Nosotros hoy tenemos un tipo de cambio que es prácticamente el mismo que teníamos en octubre, cuando empezamos con este programa monetario del Banco Central y con nuestro programa de convergencia al equilibrio primario. Tenemos este programa funcionando desde septiembre. Pensamos que es muy importante sostener los compromisos que hemos asumido, no estar modificando las reglas del juego permanentemente. Las tasas altas duran mientras que la inflación sea alta. En la medida en que la inflación vaya bajando, el Banco Central va a poder tener tasas de interés más bajas. Bebo, ¿qué nos cantó? Nos cantó que estamos haciendo este plan que es de emergencia para poder llegar a las elecciones. Esto está al trasfondo. Traducime el inconsciente. Entra al inconsciente de Duhovne. El inconsciente de Duhovne. Sos el psicólogo de Duhovne. A ver, ¿qué nos quiso decir con esto? Con el dólar tengo cartas para jugar. Con la inflación me está ganando 5-1. Con la inflación no la puedo parar, hago lo que puedo.
¿viste? Hay una inercia, este país es inflacionario, la inflación viene larga, no voy a hablar de inflación, voy a hablar del dólar, que lo tenemos controlado porque al mismo Aldo Piñarelli ayer dijo, vamos a tener 2 o 3 meses tranquilos porque hay dólares suficientes, están los dólares de la cosecha, eso no. Voy a hablar del dólar, que es importante, lo tenemos controlado. Después el resto, ¿viste? Hago lo que puedo. ¿Qué hago? Y me está bajando la recaudación porque se paró la economía, entonces eso no lo voy a decir. Pero sí, voy a decir que la inflación, y bueno, vamos a ver, no nos vamos a ver porque este mes que pasó va a ser 3,4, 4 tranquilamente, y este mes todavía va a estar alta. Entonces quiere decir, entonces no ya está bajando. que va a estar bajando. Para colmo, la perspectiva para este año, que eran 32%, ahora todos los analistas la llevaron a 36. Ya estamos en 36. El presupuesto, ¿cuánto decía Garnota? 20 y pico, ¿no? 23. 23, bueno, estamos en 36. No está bajando. Bueno, entonces como no bajó la inflación, tengo que parar el dólar. Si se atrasa un poco el dólar, y bueno, aguantemos hasta las elecciones. Esto es un plan aguantar. Es así, es aguantar hasta llegar. Después todo lo demás, el éxito. ¿Sabes en qué se basa el éxito? Que es muy chiquitito, Fantino. Mira, el éxito es este. Yo se lo contaba a Alfonsín. Enero contra enero, un desastre. Cayó la economía, cayó la construcción, cayó. Febrero contra febrero, otro desastre. Pero, ¿qué contás? Enero contra diciembre, el mes anterior, un poquitito mejor. Febrero contra enero, un poquitito mejor. O sea, en el séptimo subsuelo que estábamos, ya estamos en el sexto. Pero esto no quiere decir que saquemos la superficie. Estamos subiendo. O sea, estamos subiendo del séptimo subsuelo al sexto subsuelo. Bueno, para un segundito ahí, Vivo, y ahora voy a compartir, y acá entras a jugar vos, Rosendo, también vos, Vivo, porque habla de economía, todos, acá juegan todos. Vamos a hablar Laboratorio del PRO con el plan B. Lo tenés, Fer, y también vamos a hablar con vos, Javi. Ya entramos a justicia, ya entramos en la segunda parte del programa, vamos a sumar un psiquiatra a la mesa para todos nosotros, vamos a hacer terapia de grupo. Ahora vamos a escuchar a Macri. Vamos a escuchar a Macri. Hoy a la tarde en Entre Ríos habló Macri puro y dijo esto. A ver con qué cartas nos jugó Macri. Escuchen. Sí, cómo le está costando todos los meses llegar a fin de mes. Pero este es el camino. La inflación promedio de los últimos 80 años en la Argentina, sacando los años de la hiperinflación, 62,5%. ¿Se dan cuenta? 62,5%. Significa que estamos repitiendo los mismos errores hace 80 años. Por eso les pido a todos, basta de hacer lo mismo. Basta de creer que haciendo las mismas cosas que nos llevaron a ser el segundo país del mundo, después de Sudáfrica, que menos creció en los últimos 50 años. Segundo país. Primero Sudáfrica, segundo Argentina en los últimos 50, que creció menos. ¿Qué me quiso decir ahí, Rosendo? Después vas vos. No, está bien. Está haciendo revisionismo, está pasando por Yo esto. le voy a decir lo siguiente, con todo respeto, creo que tanto la cifra que ha puesto en los últimos 70 años me parece que no es correcta. Ya se fue un poquito más, 80. Hoy ya le sumó 10 más. Y El primer librito, punto, y el segundo librito era punto 70. de que Sudáfrica es el país del mundo que menos creció, no es así. No es así. Sudáfrica es una de las economías más dinámicas del África. Me da la impresión que es una pieza puramente ¿viste? De campaña, no tiene rigor ni, ¿no es cierto? Ni se sostiene. Que es Casi, cierto que tenemos inflación, es cierto, pero Está ¿por qué bien, cualquier pero- otras cosas? Está bien, pero yo puedo decir, es cierto, pero he tenido, viste, si yo llego un promedio, pero excluyo. Pero como un Rosendo, promedio, cuando pero vos excluyo. escuchás a un presidente que te dice seguimos repitiendo los mismos errores y está en el 4º año de gobierno. Claro, ¿quién es? En los últimos 4 años, ¿quién repitió Claro. los errores? Claro. No, No, acá hay una cosa que es Pregunto. fundamental. Escúchame, ¿cuál era el eslogan de la marcha de hoy? Que cambien el modelo económico. Yo, en este caso, yo estoy con Cristina Kirchner. Yo creo que Cristina Kirchner tiene razón. En el 2013, cuando estaba Fábricas en el Banco Central y estaba Kicillof, devaluaron 30% un mes de enero. Subieron mucho los precios y todo el mundo le dijo a Cristina, che, cambien el modelo económico. Y ella dijo, ¿quieren cambiar el modelo económico? Armen un partido y ganen las elecciones. La única forma de acá se cambia el modelo económico ganando las elecciones. Faltan 5 meses. En lugar de hacer una marcha para decir que cambie, dejalo que se caiga el gobierno en la ciénaga, ganar las elecciones y cambiarse el modelo económico. Son 5 meses. Esto que están haciendo te das cuenta que no es para cambiar el modelo económico, es otra cosa. ¿Qué? Debilitar para poder ganar. Para pegarle un poco más. Alfonsín, cuando le hicieron 13 paros generales, ¿lo querían voltear? No, lo que querían que es debilitarlo, porque ni bien ganó las elecciones de medio término con el plan austral, le hicieron un paro para debilitarlo. A las 48 horas le hicieron ¿Cómo fue un paro. eso cuando ganó las elecciones con el plan austral? Sí, le hicieron un paro a las 48 horas de haber ganado Alfonsín. Yo creo, Bebo, perdóname, yo creo que los trabajadores tienen derecho Sí, claro a que tienen manifestarse. derecho. Pero no me digas cambiar Y el modelo. No, está bien. ya está. Y sin que se le deba atribuir intenciones perversas tampoco. Vos fíjate una cosa, te voy a decir, Bebo. Desde que asumió el gobierno, los trabajadores, frente a los reclamos que fueron haciendo
ya terminado el 2016, bastante avanzado el 2017, se los criticaba muchísimo. Ahora, yo te pregunto, ¿vos te acordás? A ver, vamos, ¿quién fue el que hizo más sacrificio? ¿El sector del trabajo o el sector de las grandes empresas? ¿Vos te acordás lo que habían dicho las grandes empresas que no iban a despedir? Sí, había una. ¿Te acordás que a cambio de eso se vetó la ley porque prohibía despedir? ¿Te acordás? Despidieron. Que iban a dar un bono, no lo dieron. Que iban a cuidar los precios, no, porque ya estaba descontado en muchachos. Las grandes empresas tienen espalda. Acá lo que le iban a invertir. La invertir. La que le va peor es a las pymes que tienen 10, bueno, es así. Las pymes salieron hoy. Por Gran eso, parte de los modelos esas son las que están peor. Yo creo que no hay tampoco una intención. Hay un reclamo y uno tiene que entender, y así es la política en cualquier país de Europa. Están ocurriendo manifestaciones muy grandes. ¿Has visto la de España? Es genuino y hay un reclamo, pero tampoco seamos ingenuos. Tampoco seamos ingenuos. Es genuino, hay un reclamo, es cierto, hay una realidad, hay una base que justifica y argumenta el reclamo, pero también estamos en un año electoral en donde vos tenés un acuerdo, un gran acuerdo salarial en el gremio docente en la provincia de Buenos Aires y te meten un paro. Claro. O sea, tú tienes que Permítame un segundo porque tenemos aún 1 hora y 5 de programa. Ya está llegando Enrique de Rosa. Ya les voy a contar cómo viene la segunda parte del programa. Nadie se va a ir de la mesa. Vamos a sumar a un pensador, a un intelectual como es Enrique de Rosa. Vamos a hablar del ego en la política. Javier Calvo también mueve sus fichas desde el laboratorio del PRO con mucha información, pero ahora desde el laboratorio de la CGT o desde los muchachos de los sindicatos. Porque él también trae info con esto. A ver, Javier, vamos a compartir una placa porque los sindicalistas empiezan a mover las fichas. Mostrame qué tenés y vamos a ir picando con el resto de los muchachos. A ver, ¿qué tenés? ¿Qué es esto? A fines de diciembre del año pasado y ahora próximamente este mes de abril, María Eugenia Vidal va a ser invitada central de una serie de sindicalistas. Fue en diciembre, lo será ahora también en unos días. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. Este informe y esta placa, sí, ¿vos la habías armado antes de la tarde o no? La verdad, ¿eh? Sí, antes. Antes. Sí. ¿Sigue siendo esta placa Sí, claro. actual? Porque Sí. hoy bajó el plan B Macri. ¿Para qué se va a juntar Vidal con Acuña, Lingeri, Smith, Caló, Piñanelli y Martínez si va a quedar como gobernadora? Lo dijo el presidente. ¿O vos todavía dudás? Habría que preguntarle a Acuña, Lingeri, Schmidt, Caló, Piñanelli y Martínez por qué quieren juntarse con María Eugenia Vidal. O sea, ¿hoy qué fue entonces? A ver, ayúdame a discurrir esto. ¿Hoy qué fue? ¿Hoy fue humo lo que tiraron? No. Hoy lo que fue es autodefensa. Como hace un par de semanas lo habíamos contado acá, en una entrevista a 2 diarios, Marcos Peña tiró el mensaje de que hacía muy bien María Eugenia Vidal en respetar su compromiso de no saltar de la provincia a la nación. El mensaje hoy fue más directo del presidente. Más directo imposible hoy. ¿Me entendés? Lo dijo públicamente Marcos Peña y hoy el presidente de la Nación. Perdóname, Javier, es sobre todo cuando María Eugenia Vidal y su gente dicen solo lo haríamos en el caso extremo de que Macri lo pida. Exacto. Hoy Macri lo que dejó claro es no lo voy a pedir, Él no lo va a pedir. Nunca. Él no lo va a pedir. Dijo, es la mejor del mundo, Él por no eso lo va a que se pedir. quede en provincia. Que se La mejor del mundo Sí, sonó... Dijo, es la mejor del mundo, por eso la necesitamos en provincia. Claro. O sea, de lo macro a lo micro así en una milésima de segundo, ¿no? Igual fue rara la frase. Igual Fue la queremos raro. poner Fue en raro. todos lados. es lo mejor que tenemos. La queremos poner en todos lados. Es lo no mejor sé, que tenemos, todos la quieren poner en todos lados, por eso la necesitamos en provincia. Sí. Es como cuando un conductor de televisión en un canal dice, el mejor que tenemos es tal, entonces lo quieren poner en todos lados. Ahí hay ego, para mí es ego. Dale, seguí. Bueno, el primer asado fue hacia fines de diciembre, antes de las fiestas, con varios dirigentes sindicales. Quedó tan conforme con el ida y vuelta que hubo que organiza un nuevo asado, María Eugenia Vidal, hacia fines de abril, este mes, con, insisto, representantes del sindicalismo, de lo que se llama el ¿Van sindicalismo todos juntos, clásico. Javi? ¿Van todos juntos o por separados o grupitos? Fueron por grupos. Una parte fue en diciembre, otra parte va a repetir y se suman nuevos ahora en abril. Pero es interesante porque no hay solo un interés de María Eugenia Vidal, insisto, en conversar y en tener conversaciones políticas con el sindicalismo, sino que hay mucho interés
de estos sectores sindicales en ver qué piensa la gobernadora sobre ciertos temas que se vienen, como por ejemplo la reforma laboral. Fer, ¿vos tenés ligado algo al laboratorio del PRO? Rápido, yo le voy a robar la marca a Javi y voy a decir esto es del laboratorio B, en realidad. Laboratorio B de Vidal. Laboratorio B de Vidal. Que dicho de paso, Ricardo, te cuento algo. Morales está cenando ahora con María Eugenia Vidal. ¿Cachete Morales, el de Tigre? ¿No? Morales ahora está cenando. ¿Qué sé yo? Vos me decís Morales, yo linkeo. Morales, gobernador de Jujuy, está cenando ahora con Rodríguez Larreta, con Marcos Peña, con Frigerio y con María Vengo de Eugenia ahí Vidal. yo. Vengo de ahí. ¿Dónde estamos? Pará, porque no lo pude averiguar. ¡Vamos, Richard! ¿En serio? No, mentira. Mentira. Una broma nada más. No, lo que tenemos, ¿sabés qué es? Una radiografía. Y Ricardo la va a conocer perfectamente bien porque es un hombre de provincia de Buenos Aires. Atento con esto que trajo Carnota, ¿eh? Atento, Muñoz. Miren esto, mirá, Ricardo, vos lo conocés bien. Provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios, ¿vamos bien? Sí, señor. Pero solo en 40 está el 80% de los votos de la provincia de Buenos Aires. Vale decir que si la provincia de Buenos Aires define la elección de la nación, en realidad son 40 municipios los que definen la elección de la nación. 39 municipios, en realidad son concretamente 39 que reúnen el 82% de los votos. 18 son de Cambiemos, tienen el 35% de los votos, y 21 son de el peronismo, entre kirchnerismo y no kirchnerismo, que tienen el 45% de los votos. O sea, acá se define la elección. Hoy la elección se define entre el 35% que tiene Cambiemos y el 45% que tiene el peronismo. Acá está Cambiemos, mirá. Estos son los municipios de Cambiemos. La Plata, General Porredón, Quilmes, Vicente López, 3 de Febrero, Bahía Blanca, San Isidro, Lanús, Morón, Pilar, Luján, La Barriada Azul, Junín, Berisso, San Miguel, Tandil y San Nicolás. Estos 18 hoy son gobernados por Cambiemos. Ojo con La Plata, con Garro, porque me dicen que está laburando como armador también y que empieza a tomar un lugar como articulador. Porque... Yo te diría, ojo con varios, porque si hay en un lugar donde puede empezar a perder votos, Cambiemos es acá, no allá. Allá debería recuperar votos, que es muy difícil que los recupere. Yo estoy estudiando en la facultad acá, en Pilar. Bueno, Pilar, yo te voy a marcar acá las que están flojas. Ojo ahí. Hoy están flojas. Gobernada por Ducote. Quilmes. Sí. Acá está flojo de cemento. Está por los pocitos que hay, te diría que tenés que ir con un Panzer. Pero bueno, sigamos, dale. Están flojos. Decían La Plata también, pero La Plata me parece que no. O La Barriada Azul, Junín, Berisso. Están fuertes San Isidro, Vicente López, pero acá es desde donde puede empezar a drenar votos y a perder votos Cambiemos. 18 tiene Cambiemos, 21 tiene el peronismo. ¿Y este mapa cómo lo tengo que leer, Ferní? Este mapa lo tenés que leer de esta manera. Acá está el peronismo, que está atomizado entre kirchnerismo, Frente Renovador, peronismo de Randazzo en su momento. Pero vos fijate, acá está La Matanza. Por eso tienen el 45% de los votos. Y La Matanza es kirchnerista, como tantas otras municipios. Ahora, ¿qué es lo que ves acá, además de los municipios donde efectivamente se gana o se pierde la provincia de Buenos Aires? Acá está el 82% de los votos en menos de la mitad de los municipios. Acá, además, no solo está el lugar donde se va a definir la elección, sino también el resultado de lo que pasó por no haber desdoblado las elecciones. Porque si se desdoblaban las elecciones, lo que pasaba también es que el candidato a presidente no tenía ninguna incidencia en el resultado de la elección de la provincia de Buenos Aires para gobernador. Y muchos de allá podrían haber acompañado a María Eugenia Vidal. Bueno, voy a contarles cómo seguimos, hay mucho. Quien va a sentarse en la mesa con nosotros va a poder linkear con distintos temas que voy a seguir tocando, porque Romy va a meterse en justicia. Vamos a estar hablando de las causas o la situación judicial de Flor Kirchner. Y claro, hay una madre ahí. O sea, hay una candidata, pero también hay una madre. Entonces ahí juega Enrique de Rosa con su mirada desde el psicoanálisis o de la psiquiatría. Vamos a estar hablando de el ego en la política. Vamos a estar hablando de las cárceles con Mariano Cuño Libarona, pero estamos preparando un informe especial sobre cuánto rehabilitan o no las cárceles en Argentina.
Ya venimos con Dolores, también información de último momento, más cuestiones económicas y seguiremos hablando de lo central que es la política en Argentina con Rosendo Fraga. Les quiero decir esto, vamos a partir en dos el programa, vamos a meternos en la personalidad de los políticos, vamos a estar hablando de ego, vamos a estar hablando de qué es lo que son psíquicamente, vamos a estar hablando cuánto influye lo que ellos creen que son por sobre lo que realmente son cuando les muestran una encuesta o lo que reciben en la calle. Además, me pregunto, ¿viven la calle los políticos? ¿Viven la calle? Vivir la calle no es ir a un timbreo o salir o bajarte de tu auto con un tipo que te lo maneja y caminás 2 cuadras, ni siquiera en un timbreo, en una manifestación o de pronto cuando vas a hacer un recorrido por un barrio. Caminar la calle es caminar la calle, solito. Ir a la cancha con tu hijo, solo, caminando entre la gente, o de pronto un sábado te querés ir a un centro comercial a comprar algo, o de pronto querés ir a comprar, no sé, calzoncillos y medias. Y vas a buscar calzoncillos y medias, estás eligiendo tus calzoncillos y al lado de un tipo una señora que está eligiendo ropa interior, y dice, ah, mira usted. Bueno, ¿caminan la calle? ¿Tienen realmente idea de lo que pasa en Argentina? No los que gobiernan, todos. ¿Saben dónde están ubicados? ¿O viven en un microclima que los vuelve locos y los pierde? Y después cuando llega, todo lo que llega, finalmente después es como que se desconectan de la realidad. Eso es lo que quiero hablar con Enrique de Rosa. Siempre es un placer tener a Enrique. Lo vamos a presentar de esta manera. Quédense porque realmente es interesante lo que viene. Vamos a entrar en la segunda parte. 12 y 6 minutos. Vamos hasta la 1. De esto queremos hablar. De la cabeza, de la psiquis, de la personalidad, del ego. De si están medios locos o no, si tienen los pies sobre la tierra o no, qué les pasa con el microclima, quién les habla al oído, si realmente siguen teniendo una vida normal. Vamos a hablar del ego, de la personalidad. ¿Cuánto influye eso en el destino de un político? ¿Y cuánto influye en tu destino y en el nuestro, en el mío, en el de todos? Entra Enrique de Rosa a la mesa, pero entramos con el tema de esta manera. Dale. Uno de los grandes males que tiene que enfrentar el mundo del siglo XXI es el manejo de los egos. El ego es algo muy positivo cuando uno lo pone en términos de superación. Es muy malo cuando eso se transforma en un personalismo, en una necesidad individual del reconocimiento excesivo que invalida el trabajo en equipo. ¿El ego es una virtud o un problema para los políticos? Antes y después de ocupar cargos, muchos de ellos dejan ver ciertos aspectos de sus personalidades que con el tiempo pueden ser juzgados por sus votantes. El ego, de la misma manera que para un actor, el ego es lo que los mueve y lo que les permite estar en ese lugar de centralidad que tiene un voltaje que no es para cualquiera. Si no sos egocéntrico, vos no podés hacer política electoral, me refiero a ponerte en cabeza de una boleta. Ahora, un político puede dominar su ego o puede ser presa de su ego. Cuando son presa de su ego, entonces no se pueden correr del centro de la escena, aún en contra de los intereses del país. Yo puedo hacerle un golpe de estado al presidente a los 2 días. Yo no rompo Cambiemos porque yo lo inventé. Que mátenlo a Durán Barba. ¿Qué quieres decir con eso? No el presidente que me ama. Si mañana o este mismo momento un rayo me partiera y de mí quedaran solamente esparcidas las cenizas, hay algunos que no llegarían igual nunca por el voto popular a presidente. Pero lo lamento, pero no soy yo el problema. Su orgullo es infinito. Su orgullo es infinito. El ego no les permite decir la verdad, que es otra cosa respecto de el lugar que ocupan en la escena. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. La autocrítica que me hago es que por mi personalidad, por mi temperamento, yo siempre he sido muy positivo, muy optimista. Sentirse imprescindible es un hábito de los candidatos. Difícilmente reconozcan errores y mucho menos se retiren luego de una derrota. Lamentablemente Macri ha actuado con mucha soberbia, ¿no? Él tendría que tener más humildad, porque él estuvo en todos los gobiernos anteriores. Bueno, debería hacer alguna autocrítica, ¿no? Mi soberbia me llevó a creer que los votos eran un cheque en blanco, y no es así. Hoy siento que maduré y me siento en mejores condiciones que nunca para liderar la Argentina que necesitamos. Estoy preparado para servir y para defender a mi país. ¿Vos querés ser presidente? Sí, estoy trabajando fuertemente para ser presidente. No sos candidato y votás en la alternativa federal. ¿Lo votás a quién? ¿A Labaña, Pichetto o a Massa? Me es muy difícil abstraerme porque me buscaría en la boleta hasta encontrarme y me votaría.
Muchos políticos trabajan con asesores que buscan continuamente dominar el ego de esos hombres y mujeres que tienen como principal objetivo el poder. Hay asesores que pretenden ser más estrellas que las personas que asesoran. Me parece que en el par, que en la yunta entre Macri y Durán Barba, los dos son muy egocéntricos por razones diferentes. Las cosas que los mueven son diferentes, pero ambos necesitan aprobación. Uno puede llegar a creer también que es el más capacitado para esa función, y ¿por qué no? Y a lo mejor es el más capacitado para esa función. Pero por favor, que nunca olviden que además el resto de la sociedad también tiene que creer que es el más capacitado para esa función. Bueno, hay dos placas muy interesantes de Rosendo, pero voy a hablar con Enrique. Uno de los mejores informes que vi en tiempo. Bueno. Felicito a la producción. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Nos puedes definir a todos qué es el ego? En realidad yo creo que habría que saltar de la idea porque hay una concepción mala, que el ego sería algo malo, ¿no? Digamos, hay una concepción negativa. Y en realidad, grosso modo, podría ser la estructura de personalidad porque tiene múltiples lecturas. Creo que de lo que estamos hablando acá es de la desmesura en la construcción, en el personaje del individuo, ¿no? Yo estaba pensando cuando escuchaba todo, cuando ustedes estaban hablando y hacías la presentación, que quizás el tema termina siendo lo que los griegos llamaban ubris, ¿no? Lo que de hecho unos autores ingleses hablaban como síndrome de ubris cuando hablaban de la enfermedad y el poder. Y es cuando un sujeto en realidad pierde conciencia de quién es. Vos lo dijiste claramente, cuando un sujeto pierde los pies de estar apoyados en la tierra. No por nada el mito de Ícaro, en realidad el padre dice, no padezcas de ubris. ¿Y qué era? Para los griegos era el peor no era pecados, era el peor de las ambigüedades en la cual uno no se separara mucho del camino del medio. Y es interesante porque no tenían la idea de pecado, pero si no tenían la idea de que ese ubris, esa idea de la desmesura, esa idea de no darse cuenta que era un ser humano... Esa es una idea griega, ¿no? Del camino virtuoso, el camino intermedio, incluso el mito mismo de Ícaro es que voló tan alto que el sol le derrite la cera de las alas y se cae y se derrumba. Ahora, en la política todos quieren volar cada vez más alto. Algunos tienen alitas de tacuarita y quieren volar como un águila en las rocallosas. Vos sabés que si retomamos el tema del mito de Ícaro, porque por algo en la historia de las ideas políticas y demás, que es interesante, pero el mito de Ícaro no era así. El mito de Ícaro es que el padre Dédalo le dice, no padezcas de ubris, no vueles muy alto ni muy bajo. Es el camino del medio. ¿Por qué? Porque lo bajo era también grave. Es decir, la idea tenía que ver con que uno conservara el contacto con lo normal, con lo medio. ¿Y cuál era el problema para los griegos? De hecho, padecer de ubris era un problema que podía ser denunciado por un ciudadano. ¿Por qué? Porque era un peligro público. ¿Padecer de ubris? Claro, el sujeto que se la creía, nosotros diríamos, el sujeto que cree ser un hincha de Racing esta semana, digamos, se cree eso, el que exagera el personaje, el que la máscara le queda pegada. Es interesante lo que planteas, porque recién lo contaba, y lo voy a contar fuera del aire un minuto, estaban hablando antes de entrar al aire Mariano Cuño Levarona y Carnota, y claro, dice, no, imposible, me están llamando para la cancha el domingo de Australia, decía uno, Alemania. Y el otro de Alemania, el otro... y yo que viví Boca campeón de Libertadores, muchachos, no lo llama nadie a ustedes, ¿eh? Yo tenía llamados. ¿Qué haces? Pero acá no es creerse nada. Estaba escuchando con atención. Estamos hablando de creerse. Te estaba escuchando con admiración. Casi con admiración. Perdón. Además le estás hablando a otro hincha de Racing. Claro, porque fue Perdón. Pero que había quedado con el gol del Chango Cárdenas. Sí. Pero bueno, pero a ver, el sujeto que se le pega la máscara, por algo se habla de persona, personaje. En definitiva, de lo que estaban hablando era de ese disfraz, de esa máscara que el personaje iba tomando, pero que en realidad, como el otro cuento, terminaba siendo el rey desnudo, que nadie se atrevía a decirle. Acá es donde vienen los asesores. Y es interesante lo que decía. Asesor, déjame un segundo plano al asesor, porque acá tenemos a Alfonsín, él vivió a su padre presidente y a ver qué asesores tenía o cómo vive él, el mundo de los asesores. Pero déjame seguir con este tema que me parece muy interesante, y que haya tanta cantidad de gente, 12:15 de la noche viéndonos, quiere decir que también ha pegado en la gente el tema. Rosendo, ¿me mostrás esta placa? Hablamos entramos de... ¿Tenés dos placas al respecto? Una frase, perdón, sí. Yo diría, el ego del político es universal.
Ahora, acá hay un tema que es fundamental. El sentido del bien común en el político. El político puede estar equivocado, pero el político está convencido que va detrás del bien común. Y esto es diferente a otras actividades. No sé si está claro. Es decir, puede estar equivocado, pero el político está autoconvencido de que se alcanza el bien común si él llega al poder, retiene el poder o recupera el poder. Esa, Por eso esa frase explica todo, entonces. ¿Tenés pero, razón? claro, porque esa es la diferencia con otro. Es decir, vos estás uno puede decir, pero ¿cómo se está equivocando? ¿No se da cuenta que para el país es bueno que se vaya? Pero él no lo está viviendo de esa manera. Él está viviendo de que si él se va, el bien común no se va a alcanzar. Ahora, eso le da una vehemencia, una entrega al político, porque ahí está, viste, la clave. Alguno dirá, es un autoconvencimiento. Bueno, puede ser, pero ahí está el punto. Es decir, el político se siente luchando por el bien común. Y eso refuerza su voluntad. Hay un nombre desde la ciencia política, como lo dice Rosendo, desde la psiquiatría, hay un nombre a eso. Pero es interesante porque en realidad uno de los conceptos que Owen y Davidson, que son los que hablan de esto de la enfermedad y el poder, que es lo que después la gente toma como síndrome de Ubris, es que el sujeto confunde su propia estructura psíquica con el bienestar común. Entonces él termina pensando que lo que él imagina que es bueno es lo bueno para los demás, lo cual es bastante cercano a lo mesiánico. Con lo cual, en definitiva... El tipo termina, es buenísimo, repetime eso, termina creyendo que lo que es bueno para él es bueno para la sociedad. Es que él confunde lo colectivo, por eso decía que los atenienses lo tenían muy claro, lo colectivo está completamente ligado a lo individual. Entonces, su pensamiento no piensa en términos dictatoriales. Él cree realmente que tiene una idea y un mensaje que los demás quizás no entienden, que la van a entender después, pero que va a traer el bien común. Y ahí es donde los griegos decían que ese era un problema, porque el final, y eso es lo que quería decir antes, el final era que el ubris autodestruía a la sociedad, no solamente al individuo. Rosendo, y te quiero preguntar algo, yo bajaría Ricardo. esto al terreno práctico. A mi juicio, Macri está autoconvencido de que evitar que vuelva Cristina es lo mejor que puede hacer para el bien común. A su vez, yo creo que Cristina está autoconvencida que evitar que siga Macri es lo mejor para el bien común. Perfecto, no sé si ahora, lo que uno tiene que entender... Se retroalimenta. Perfecto. No, pero es que esa visión de cada uno, de ellos hay una convicción. Uno podrá decir, están equivocados. Y los de Alternativa Federal están convencidos que si sigue Cristina o sigue los otros... que si no terminamos con la grieta, el que está en dice, si no terminamos con la grieta, somos el país no puede se dice. Entonces, ese es el... No, lo que era maravilloso, vos hablaste de los griegos. Es maravilloso, Pericles era un genio. Entraron en guerra Atenas y Esparta. Tenían que nombrar y dice, bueno, no podemos hacer una democracia, no podemos discutir, en medio de una guerra hay que tomar decisiones. Bueno, nombramos un dictador. Pericles no. 6 meses un dictador. Porque más de 6 meses después no lo sacamos más. Claro. Pero te voy a decir una cosa, mira, acá también pensamos seguro, todos tenemos una idea acerca de lo que podría ser malo para el país en estas elecciones. Y ninguno de nosotros es un soberbio, un vanidoso, o un ego, un dueño de la verdad, nadie se siente. Ahora, hasta que te demuestren lo contrario, vas a seguir pensando lo mismo. A ver, yo no creo que en la política haya más egos que en cualquier otra actividad. Mirá que yo voy en un pueblo, nos conocemos todos en los pueblos. Pero en los pueblos hay peluqueros que tienen ego, hay jugadores de fútbol que tienen ego, hay jueces. Yo te digo, me conozco mucho a los radicales. Me cuesta encontrar, no los voy a nombrar pobres, que son fastidiosos los que tienen ego. Y en política tu viejo cuando era presidente, ¿no? En ningún momento se creía un poquitito. Mirá, Ricardo, ahora vos tenés que estar convencido. Claro, eso sí. Y no te tenés que creer un idiota. Ricardo, escuchá. Tenés que quererte un poquito. Ricardo, contame esto. ¿Vos qué edad tenías cuando tu papá era presidente? Yo tenía 12, 13. Bien. No, mi hijo 31. Pero saqué la cuenta de hasta 40 años. Tenías 28, 30 años. Sí, por ahí, 31 creo. Bueno, ibas a verlo tu papá a Olivos. Sí. Bueno, entrabas a Olivos. A mí me tocó ir a entrevistar a presidentes de Olivos. Entras a Olivos, entras a una ciudad. Todo inmenso, el lugar para que baje el helicóptero, los pasillos. ¿Qué pasa ahí adentro
cuando te encontrabas cenando, ¿no te encontraste nunca cenando una noche solo con tu papá, los dos charlando de la vida? ¿Él como presidente? Sí. ¿Y ahí qué pasaba con la cabeza, con la psique de tu viejo como presidente? Hablame del humano ahí adentro. No, mira, yo te aseguro que, todos nosotros, salvo al principio, la novedad, la cosa, mirá, que vas descubriendo cosas, es bastante aburrido. Bastante aburrido, por ejemplo. Nosotros íbamos todos los fines de semana. Y cada vez que podíamos nos rajábamos, ¿no? Cuando el viejo se iba a dormir la siesta, no teníamos necesidad de acompañarlo. Hay un cine, entonces cuando no teníamos necesidad de acompañarlo al cine, también nos íbamos. Y él, ¿qué era lo que hacía? Reuniones de políticos, comía normalmente, además, no. Y dormía y leía, nada. Yo te aseguro que no hay egos, tantos egos como creen. Mira, no es difícil ver a una persona que tiene un ego grandote. Se nota, ¿no es cierto? Se nota. Pero hay que ponerse en una boleta, digamos, y decirle al mundo, bueno, vótenme a mí, elíjame a mí, y bancarse también esa frustración. Sí, lógico. Y te da vergüenza decirle, y te da vergüenza decirle, y te da vergüenza. Hay muchas cosas que te dan vergüenza, igual las tenés que hacer. Ojalá se pudiera ser un hombre público anónimo. Sí, no se puede, lamentablemente. Hay algo que empiezo a tocar, que es el tema del poder. Ahí tu papá, o vos lo veías como tu viejo, pero tenía el poder máximo en este país. Bueno, está bien, de alguna manera. Bueno, está bien, tenía poder. ¿Qué pasa cuando tenés ese poder y te das cuenta que tenés ese poder? Levantás un teléfono, tenés servicio de inteligencia. Levantás otro teléfono, tenés la policía. Levantás otro teléfono, tenés el SAME. Levantás otro teléfono, tenés los militares. Levantás otro teléfono, tenés el periodismo. O sea, tenés contactos con todo el mundo. ¿Cómo manejás la justicia, ese poder? Yo supongo con un gran sentido de la responsabilidad. Por eso le decía, a veces te preguntan, ¿usted disfrutaba el poder? Y yo decía, no, y eso lo toman como algo malo. El poder no se disfruta. Es como si vos le preguntaras a un médico, a alguien que tiene una gran vocación por la medicina y está en una guardia, por ejemplo en Chascomús, y se produce un accidente en la Ruta 2 y viene un tipo herido, destrozado, y vos tenés que trabajar para salvarle la vida. Y al cabo de la operación le decís, ¿disfrutaste? No disfrutaste. Qué buena analogía. El poder no se disfruta. Pero el poder no es la palabra. Si vos sentís una gran responsabilidad, claro que lo querés ejercer, porque tenés una vocación, se nace con la vocación esa. ¿Cuál es la vocación? Es una actividad, la política es la actividad que tiene por objeto ordenar la sociedad. Depende, porque Menem lo disfrutaba. Pero ese no es un problema. Entonces, ¿los radicales padecen el poder, no lo disfrutan? ¿Los peronistas disfrutan el poder? No sé si todos tampoco. Hay algunos que dicen que sí. Pero y tampoco conozco soberbio en otros partidos. Y creo que Macri, cuando dijo eso, no era de soberbio. Él creía que era fácil todo esto, sinceramente. Cuando él dijo, la inflación la resuelvo de taquito, él creía que era fácil. Por eso deberían pensar un poco los que creen que las cosas son tan fáciles y atribuyen, o mejor dicho, atribuyen a la inutilidad, o a la incompetencia, o a la ineptitud, o a la ignorancia de los políticos que los problemas no se resuelven. Enrique. No, ¿por qué cité a los griegos para decir esto viene desde siempre? La otra cuestión que habría que plantearse, si en la mesa estamos hablando que los políticos son programas de inteligencia artificial o son seres humanos. En la medida que son seres humanos, que es mi terreno, que me dedico al terreno del comportamiento humano, lamento comentarles que todas las experiencias de psicología experimental es vos le das una fracción de poder a alguien y esa persona se modifica en función de esa fracción de poder. Mariano comentó así el pasar, dijo jueces así el pasar. Yo no diría jueces, yo diría el encargado de mesa de entradas o el que recibe el expediente. Son pequeños jueces. ¿Qué son los pequeños jueces? El problema lo tenés. Nosotros hemos tenido una causa que presentamos, tengo una asociación civil que no te recibe, no toma una denuncia, el que está, y hay que llamar al secretario. Sí, claro, el que sí tiene poder es más maneja mejor el poder que quien tiene poco poder. ¿Cuáles son las experiencias? Y lo hago corto. Experiencias, la de la prisión, digo las que son comunes para la gente. La prisión de Stanford, en la que un grupo de gente se lo pone de carceleros. Contale eso a la sociedad, contale a la gente lo de la experiencia de Stanford. ¿Eso fue con Zimbardo? Es Zimbardo, y la cuento porque hay películas y demás, y porque es muy conocida, pero hay muchísimas. Está en YouTube, eso pueden verlo. Claro, en YouTube, y hay un par de películas, una alemana y una americana, en la cual Philip Zimbardo toma un grupo de estudiantes de Stanford, o sea, o diríamos ABC1 en todo sentido, y les dice, bueno, al azar, unos van a ser carceleros, otros van a ser prisioneros. Brevemente, la experiencia debe ser detenida creo que a los 5 o 6 días o menos, porque los carceleros ya estaban teniendo conductas sádicas, segunda experiencia. Le pegaban a los... Le pegaban, sometían. Y hacían una cantidad de cosas.
segunda experiencia, la de Milgram, que es la de la obediencia debida. Se le dice a un grupo de personas que hagan un estímulo de respuesta, le van a dar una pequeña descarga, era la época del biofeedback y demás, eléctrica si se equivocan. Y una persona atrás le decía, el que tenía que contestar se equivocaba. Bueno, denle una descarga. Se volvió a equivocar, ahora aumente la descarga. El potenciómetro en un momento decía descarga nociva y por supuesto después pasaba a descarga letal. Pero no daba la descarga, o sea, era todo obviamente no solamente daba la descarga. Había que hacerlo con los políticos. Y a ver, tanto el supuestamente sujeto de experimentación como el que daba las órdenes eran los que experimentaban sobre el que supuestamente estaba experimentando. Había un tipo que daba la descarga, pero no daba descarga. Era todo un trabajo psicológico. Resultado final, había más del 50% de las personas dieron descargas mortales. No. Claro. Entonces lo que quiero decir es, cuando vos le das el poder omnívodo a una persona, por eso el tema del poder, yo entiendo lo de la vocación y más, pero cuando vos le das el poder, hablábamos de cirujanos, cuando hablábamos de poder, cuando le das el poder a una persona de algo, es peligrosísimo y por eso hay que trabajar tanto sobre la estructura psíquica eso de la le pasó a los radicales con los de Cambiemos. Y sobre todo por eso deben existir los controles. Claro, es que los controles de los poderes. Pero perdón, esto parece insólito. Hay un área que se llama la de evaluaciones neurocognitivas, que es cómo funciona el cerebro. ¿Por qué no se hace para nuestros magistrados y para nuestros políticos una simple evaluación de capacidades? No morales, ni mucho menos, si le funciona la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando uno se escucha el discurso, esto es otra cosa que dice Owen, es muy interesante escuchar cómo el discurso del político empieza a cambiar con el tiempo y responde a la dialéctica que nosotros encontramos en estructuras psicopáticas. ¿Pero qué estudios le podrían hacer? Una evaluación neurocognitiva sería casi como la misma que le podrían hacer a un conductor de colectivos, no es muy complicado. Pero se puede hacer en todo el mundo, se hace en algún lugar del mundo, puedo se hace en un consultorio, lo hago yo, lo hace no queda mal. Si voy a pedir laburo, si voy a pedir laburo de custodio a un supermercado, me hacen te piden el electro, te piden una evaluación neurocognitiva, si vas a pedir portación de armas te lo piden, si vas a manejar un colectivo te lo piden. ¿Y a los políticos no se la piden? Y a los políticos, a los magistrados. Se debatió mucho. Sí. El Consejo de la Magistratura años atrás y se rechazó. ¿Y vos qué crees que hay que pedírsela? No sé. Porque digo la verdad, siempre lo discutí. No, alguno la puede llegar a pasar. Pero, pero lo que te digo, siempre dudé de la legitimidad constitucional de la revisación médica. Es un tema que nunca tomé una postura y lo pensé mucho. ¿Hasta qué punto es legítimo que a un juez le hagas un examen? ¿Y hasta qué punto es legítimo entonces que un muchacho que nos está viendo que mañana se levanta a las 6:30 para ir a pedir laburo en un supermercado y se la hacen? Para reponer en coto se la hacen y a un juez federal no? Eso, lo mismo, a todos o a ninguno. A todos o a ninguno. Pero eso fue hasta qué punto es válido también para el chico que es canicita, para todos. Hasta qué punto es válido el examen mental, psiquiátrico, test y demás. Hay compañías privadas que tienen el poder de decir, yo te contrato si haces esto, pero hasta qué punto es legítimo. Hay otros que te hacen ver la letra. Hay empresas importantísimas que te hacen ver la letra. ¿Te hacen ver la letra? Sí, te hacen en grafología a ver cómo es tu personalidad. ¿Hasta qué punto es legítimo? Es un tema. Ahora, lo interesante, perdón, y te interrumpo para terminar. El tema de Ubris, el que lo hace era un político, mi ex ministro de Relaciones Exteriores británico, Owen, que aparte era neurólogo. O sea, él está hablando del mismo. Interesantemente, él cuenta, no está contando diciendo los políticos de la barricada. Y dice, yo esto lo viví. Así empiezan los trabajos de Owen. Enrique, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dale, Ricardo, por favor. ¿Vos crees que el político tiene, la actividad política supone en quien tiene vocación alguna cosa que de un ego desmesurado? No, yo lo que estoy diciendo es que yo veo que cuando se le da a una persona poder por definición, los seres humanos tenemos dificultad manejando el poder, los seres humanos. Y como obviamente, como decía Romina, desde ya necesitamos un narcisismo para estar acá sentados todos. Un político para exponerse aún más, y eso es saludable, es el narcisismo saludable. El problema es cuando se pierde eso. Yo te avalo honesto. Yo tengo 40 años de tribunales, de haber visto muchos jueces, haber trabajado en el Poder Judicial desde chiquito. Yo cuando analicé esto, vos tenés dos tipos de gente en el Poder Judicial, al menos. Tenés la gente que va a servir a la justicia y
que tiene una vocación, y los que tienes se van a otros que servir, se van a sí. servir de la claro. justicia. Entonces, eso no existe un barómetro de hay gente que va por poder, hay otra gente que va por humildad. Yo no tengo ninguna duda que don Raúl Alfonsín era una persona que dormía la siesta e iba por el pueblo, pero tengo muchas dudas de otros y de muchos otros políticos. Entonces no podés tener un parámetro general y meter a todos en la misma bolsa. Podés tener un parámetro Creo general, que hay diferencias. Pero podés tener un parámetro general del estímulo. Yo no estoy diciendo la respuesta individual. No, que el poder es muy difícil de llevar. El número 10 es más difícil que el marcador de punta. Ale. Pero absolutamente. El goleador es más difícil en todo. En esta mesa lo mismo. El otro en mi día, estudio lo tiene mismo. en todos Rosendo los ganas de decir, el otro día ámbitos. lo tuve a Morinsky ahí y le preguntaba a Mariano si el día que estaba peleado con la mujer firmaba una condena perpetua. De vos el día que estás enojado con tu señora o tenés un problema con tus hijos en el colegio o te puteaste con alguien viniendo a Comodoro Pi, ¿firmás una cadena perpetua? Y me dice, bueno, que me lo decía incluso fuera del aire, que hay días donde él no está, él sabe que detenta un poder de la firma y que ese día no firma condena. Yo no sé si todos los jueces hacen eso. ¿Sabes lo que es firmar una cadena perpetua? Hay En un jueces día que donde- se afligen. Que se afligen. Yo me acuerdo, yo tenía 20 años. Hubo un caso de una señora envenenadora que era Gilla Murano. 4 de la tarde, cruzando la plaza de los tribunales, me encuentro un gran juez que fue Ocampo, sala tercera de la Cámara del Crimen. Venía atribulado. ¿Por qué? Porque había firmado la prisión perpetua. ¿Para Gilla Murano? Para Gilla Murano. Venía atribulado, dolido, pero estaba convencido de lo que había hecho. Eran otros jueces. Hay gente que procede así, hay otro que por ahí está mal con la mujer y firma. No podemos poner todos en la misma bolsa. Rosendo, ibas a decir. Mira, yo quería bajar una anécdota esto del político más simple, ¿no? Hace un tiempo estaba con Felipe González en España tomando un café con algunas personas. Y entonces él dice, estuve en Lima la semana pasada, estaba tomando un café en una plaza de Lima y viene la moza y me dice, ¿qué gusta mandar? Que es un modismo peruano. Yo le contesté, mandar me gusta, pero ahora no me dejan. No sé si me entendés. Es decir, dicho por un político muy democrático. Sí, sí. Y le dice, mandar me gusta, pero ahora no me dejan. No sé si me... Entonces, por eso que todo esto, lo institucional, las reglas, la división de poderes, todo esto juega un papel tan importante, porque es la contención del poder. Y el que te habla al oído, porque hablamos de Durán Barba acá. Y Javi habla del laboratorio del PRO todo el tiempo, Fer también. O sea, hay todo el tiempo asesores hablándote. Bueno, vos sabés que yo lo hablaba con un político importante que me contaba una reunión que voy a tratar de contarlo, que no develar la fuente, aún no diciendo el nombre, pero por ahí contando el caso se nota. Hablaba con un político muy importante que no vive en la Argentina, pero que es muy amigo de Macri, y me contaba de algunas cosas que había hablado con Macri y de las cuales supuestamente él lo había convencido de lo bueno que eran las ideas que le había dejado. Hizo una pausa y me dijo, pero yo sé que igual ahora me estoy yendo y en las próximas horas va a haber 5 que le van a hablar de otra cosa y yo voy a estar afuera. Como diciéndome, en definitiva, los que más poder tienen sobre los que tienen poder son los que le comen la cabeza todo el tiempo. O el último que le habla. O el último que le habla. Siempre se habló de Zanini. ¿Por qué Zanini tan importante? Porque era el último que tenía la llegada a Cristina Kirchner a la última hora del día. Antes de irse a dormir, ¿con quién hablaba Cristina Kirchner? ¿Puedo preguntarles algo? Sí. ¿Y las esposas? ¿Qué pasa con Julián hablándole? Está todo el día hablando. Claro. ¿O qué pasa con la esposa, bueno, en el caso nuestro o el caso de un juez? ¿Las esposas o los esposos o los en el caso de...? esposos en el que... No, pero depende, en el matrimonio Kirchner no era lo mismo que el rol que tiene Juliana, digamos, respecto de Mauricio Macri. Le puede estar hablando de cuestiones, pero no de política. Cristina con Néstor presidente o Néstor con Cristina presidente. Bueno, pero de política. Sí, también, pero bueno, es un matrimonio está bien. ¿Pero no político. te termina influyendo en cuestiones políticas? La visión de No, pero por supuesto, a ver, por eso decía, trato de traer la parte que puede ser anecdótica a la gente. El cuento del rey desnudo es eso, él se ve desnudo, pero sus ministros le dicen que no, y cuando salen los ministros le dicen a la gente que diga que no. Todos los ven desnudo, pero el gossip, el rumor, era que el rey no podía decirle a nadie que estaba desnudo. Entonces, este doble mensaje del rumor
Por algo el mito de Narciso va con Eco. Eco es la que tiene la última palabra. ¿Por qué se la condena a Eco de seguir repitiendo? Porque Eco se dedicaba a repartir rumores. El rumor, uno sabe que sostiene la estructura narcisista. ¿El rumor? Claro, porque en definitiva, el rumor del poderoso, y esto es lo que también dice Owen, dice, miren, son gente normal que viene... Owen mismo dice, son gente normal que viene de un taller, de un estudio de abogado, de donde sea, de un consultorio, y le empiezan a contar. Owen no dice le empiezan a comer el coco, pero máximo eso es lo que dicen en otros términos. Y el tipo termina convenciéndose porque así va construyendo el personaje en función de lo que recibe también del entorno. Y como los demás también quieren participar de ese personaje que han creado colectivamente, terminan todos creando un personaje como sí. Esa es la máscara. Bueno, voy a vender en un minuto. Ha sido una noche maravillosa. Vos tenés algo último del momento del Laboratorio del PRO y vamos, Romy, con un toque judicial. 10 segundos, Javi, y pivoto con Romy. En el Laboratorio del PRO hoy se estaba hablando de la reunión con el radicalismo por el tema de la vicepresidencia, aunque no le guste a Ricardo Alfonsín. No, a mí no me disgusta, porque... no. Tengo mis razones para decir eso. Me gusta más discutir ideas, digo. Perdóname, Javier. Que te está muy bien. No es lo que plantea el gobierno. Dale, Javi, que no llego con Romy. Con lo cual, creo que en esta cena que se estaba llevando a cabo hoy con Morales, se estaban ultimando algunos detalles de quiénes van a participar de esa reunión y de quiénes se va a hablar para participar en la fórmula presidencial con Mauricio Macri. O sea, mañana lo vamos a tener. Creo que sí. Mañana lo vamos a tener. Romy, titulame y vamos en el bloque intermedio con lo tuyo. ¿No vino Florencia Kirchner? ¿Cómo sigue la historia? Uy, ¿No me vino? gusta. Me vas a contar esto. Romy, todo tuyo, 2 minutos, bloque intermedio, métale. Florencia Kirchner tenía que volver en el día de hoy supuestamente de Cuba porque le había convocado el tribunal que tenía en sus manos la causa Los Sauces. Después te voy a contar cómo es una papa caliente todo lo que tenga que ver con Cristina Kirchner, que parece que ningún tribunal estaría en condiciones o quiere juzgarla. Lo cierto es que no vino. Pregunté al tribunal qué era lo que pasaba. Es el tribunal oral número 5. Dicen que a partir del día de hoy tiene 48 horas, que no cuenta el fin de semana, o sea que tendría hasta el próximo lunes. ¿Presentó la historia clínica completa que había pedido? No, no se presentó. Presentó domicilio hasta esta hora, hace un ratito, no se había presentado. Los jueces van a esperar hasta el lunes, o sea que el día pasa a ser de hoy al día lunes, y el lunes van a definir qué es lo que pasa con Florencia Kirchner si no se presenta. Recordemos que hay otro tribunal que le había dado, creo que unas semanas más, pero es el tribunal que ahora, más allá de que se sacó la causa Los Sauces de encima, tiene que resolver estos incidentes. Florencia Kirchner no vino, ni nada indica por ahora que vaya a venir, no dio ninguna señal en el tribunal. Dale. Dolores. Dolores, se complica mucho la historia. ¿Vos sabés quién es Jorge Cristian Castañón de Estéfano? No. A ver, ¿cómo explicamos la historia? Es el ex marido de la actual pareja del fiscal Carlos Stornelli. El espiado. El espiado, exactamente. Es un piloto de origen peruano que vive en New Jersey, vive en Estados Unidos, y que se enteró a través de, por supuesto, de los distintos medios de comunicación, que había conversaciones, supuestas comunicaciones, porque no se pudieron probar si eran del teléfono de Stornelli o no, porque Stornelli no declaró, entre el fiscal Stornelli y el espía D'Alessio, donde decían cosas muy graves, como por ejemplo que tenían la posibilidad de armarle una causa plantándole droga y evitando que vuele o deje de volar, o sea, arruinándole la carrera. Decían también que era un bagallero. Bueno, en fin. ¿Qué es lo que va a hacer este hombre? Va a viajar, ya está viajando hoy a la noche hacia Buenos Aires, el que vive en Estados Unidos, para declarar el lunes en el juzgado de Alejo Ramos Padilla, por supuesto en calidad de testigo. No tiene nada que aportar. En un momento se dijo que él quería venir y aportar información. Él no sabe nada, él fue espiado, quiere tratar de entender en el marco de qué. ¿Él pidió declarar? No. Ah, lo citan. No, lo citan. Lo que el abogado dijo fue, bueno, está a disposición para cuando quieran, está viniendo de Estados Unidos. Me tengo que ir al corte, no llegamos. ¿Me bancan un segundito? Nos despedimos, dale. Qué noche, señores. Nos vamos a toda la casa de Ricardito a Chascamuza. Vamos a comer algo. Vamos, Destapó unos vinos, Ricardo. No, y algo más. Y algo más. Vamos, Sí, Richard. sí. Mañana también, ¿eh? Gracias, Ricardo Boronini. Gracias, Enrique. Por favor, a vos. Un placer a toda la mesa. Gustazo enorme. ¿Viene de Racing mañana uno o no? Dios quiera, quiero entrevistar a uno de los muchachos. Son más grandes ustedes que nadie, ¿eh?